iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la bendición, Señor, de tu Espíritu, Señor. Te suplicamos, Señor, que ese Espíritu, Señor, nos guíe hacia la verdad, que nosotros podamos tener una aceptación de la misma y que esa verdad nos confronte, Señor, por quienes somos. Ahora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque mediante ella nosotros podemos saber quién eres tú, Señor, y qué demandas de nosotros. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu, Señor, individualmente en nuestros corazones, Señor, nos hable de una manera fuerte, Señor, de una manera que nosotros podamos caer rendidos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, te damos gracias porque ha habido sacudidas, Señor, pero finalmente hemos visto tu fidelidad, Señor. Te suplicamos, Señor, por quienes están enfermos, te suplicamos mucho por Guillermo Hijo, Señor, por los años que tienes, Señor, porque sirve igual en nuestro corazón, y te damos gracias por tu amor. Estamos dándole continuidad al estudio del Reino Dividido. Ya estamos llegando a los últimos días del Reino de Judá. Y este capítulo, particularmente el 22, es muy, Segundo Reyes, el capítulo 22, es muy interesante, sobre todo porque estaba profetizado desde hace 300 años que el rey Josías se iba a levantar en el Reino de Judá e iba a hacer una reforma de tal manera que inclusive iba a quitar los lugares altos. Si ustedes recuerdan, normalmente los reyes que hacían lo medianamente bueno delante del Señor o lo bueno delante de Dios no tocaban los lugares altos. No sé por qué, porque esa aplicación por lugares altos. Ezequías fue el primero que realmente sí quitó los lugares altos. Después de él llega Manasés. Manasés es el rey anterior al rey Josías, y Manasés hizo todo el mal. Es decir, interesante es ver lo siguiente: Ezequías fue un hombre que tuvo una conversión delante del Señor, un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo a hacer cosas, inclusive cosas que los demás no habían hecho. Sin embargo, su hijo Manasés no aprendió del ejemplo de su padre. Por lo tanto, nosotros ahí podemos sacar un principio que puede ser esperanzador para nosotros. El Señor nos ha mandado a ser muy buenos padres, no necesariamente a tener buenos hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Manasés fue un dechado de malas virtudes, ¿no? Tan es así que restauró los cultos que su padre tan diligentemente había examinado y los aumentó. O sea, no solamente eso, sino que los aumentó. De tal manera que él hizo construir unas imágenes de caballos y las puso en la entrada del templo. Las imágenes de acera las puso en el templo de Dios, y volvió a restituir todo esto, inclusive los lugares altos. Él inclusive financió personalmente a los profetas y la Biblia dice a los sacerdotes de idolatría, tal cual, y él impulsó ese culto de los asirios. O sea, tiene una razón de ser. En esa época existían dos imperios importantes, dos fuerzas importantes. Una era Egipto y la otra era Asiria. Ahora, en ese tiempo inclusive Asiria comenzó a decaer y se comenzó a levantar otro nuevo imperio, el imperio babilónico. Ahora, en ese ínter entre que sucedía la caída del imperio asirio y surgía el imperio babilónico, hubo varias guerras, ¿no? Varias invasiones. Se acuerdan que Sennacherib inclusive invadió Israel y se llevó cautivos a toda la parte norte. En esa lucha de poder estaba en medio Israel. Si usted ve un mapa, Israel estaba exactamente en la parte media. Tenía que cruzar entre Egipto y Asiria, y cualquier conflicto que hubiese entre los dos pues tenía que tener que ver con Israel, ¿no? Interesante es ver que Dios puso a Israel en medio del conflicto, no a un lado, sino en medio. Y el propósito de Dios de poner a Israel en medio tenía que ver con su gloria, como todas las cosas que hace Dios, ¿no? Por la gloria de su nombre. El propósito de que Israel estuviera en medio del conflicto es porque ellos eran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y de alguna manera los pueblos, los grandes imperios tenían que ver esa santidad y esa singularidad del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en ese momento, Manasés prefirió aliarse ¿con quién? Con los asirios. Y si se aliaba con los asirios, de alguna forma tenía que adoptar las prácticas de ellos, y eso incluía sus actos religiosos. Los asirios de alguna manera eran sincretistas, ellos tomaban creencias de otros pueblos y de alguna forma los acomodaban a su mitología. Así es como ellos, podían coexistir el culto al Señor Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob,
y de alguna manera podía consistir en la mente de ellos, en la mente de Manasés, el culto hacia los dioses asirios y a los dioses cananeos, ¿no? Inclusive llegó a poner figuras de los astros en el templo, cosas totalmente abominables, ¿no? Ahora, ahí finalmente una persona, el pueblo de Dios, el remanente, podía estar totalmente desolado, pues porque pensaba que ya no había esperanza, ¿no? O sea, la idolatría seguía y seguía minándose en el pueblo, ¿no? Sin embargo, en el capítulo 22, fíjese lo que sucedió. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gerida, hija de Adaía de Boscat. Aquí se comienza el relato con algo muy interesante. Sube al trono el hijo de Manasés, y uno pensaría, bueno, de tal palo, tal astilla, ¿no? Es decir, si Manasés era un idólatra, pues probablemente Josías debería de ser un idólatra. Pero esta persona tenía un pequeño detalle. ¿Cuántos años tenía cuando subió al trono? 8 años, hermano. O sea, mi hija Elizabeth tiene 8 años, y uno se pone a pensar, bueno, el muchacho, el niño, Josías, debería de ser más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces él sube al trono. ¿Qué experiencia puede tener? Uno pensaría, bueno, porque lo que va a hacer, fíjese lo que dice: e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalia, de Mesulam, a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, pues los guardianes del umbral han recogido el pueblo. 18 años. Ahora, eso quiere decir que el rey, ¿cuántos años tenía? 26. O sea, cuando él tenía 26 años comenzó una reforma muy importante en el pueblo. Bueno, ya había comenzado antes, pero finalmente lo que iban a hacer en ese momento era restaurar el templo, ¿sí? Sin embargo, quiero que pongan su dedo ahí y vayamos al pasaje paralelo en 2 Crónicas, capítulo 34. Fíjense lo que dice el versículo 3, 34:3. 2 Crónicas 34:3. Está hablando de Josías. Dice: porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a buscar a Dios? 16. A los 16 años el muchacho, de alguna forma, él tenía un celo por el Señor, un celo puesto por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santidad, que a los 16 años él comienza a buscar a Dios. Ahora, vemos el estado que guardaba la nación en ese momento. ¿Había maestros de la ley? No. Había un sacerdote que ministraba en el templo, que era un sacerdote levítico. ¿Quién sabe cómo lo hacía? ¿Había alguna profundidad espiritual en Israel en ese momento, como Judá particularmente? No. ¿Por qué? Porque venían de unos años, bastantes años, con unos 30 años de idolatría continua y con sincretismo, con la mezcla de varias creencias. ¿Había un remanente? Pues sí, efectivamente. Ahora, ¿quién enseñaría al rey en las altas esferas a buscar a Dios si no es por una intervención divina? Fíjense, dice que a los 16 años comenzó a buscar a Dios, y a los 20, en el año 12, o sea, cuando él tendría, ¿cuántos? 20 años propiamente, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea, él 16 años busca al Señor, 8 años comienza a reinar. A los 20 años, a los 12 años de su reinado, comienza una reforma en Israel que incluía lo siguiente: todos los lugares altos fueron eliminados, todas las imágenes de acera sacadas del templo, los caballitos rotos y quemados, todos los astros que estaban ahí fueron sacados del templo y quemados, todos los sacerdotes de Baal, Acera, Moloch y todos los demás fueron quemados. Todo el culto fue exterminado, absolutamente todo. Y finalmente el templo fue restaurado. Todo eso hizo. Interesante es ver lo siguiente. Regresemos a Primero de Reyes. Yo por eso digo Segunda Reyes. La hermana sí está muy presa por lo que estoy diciendo. Dice el versículo 8, dice del capítulo 22: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y este lo leyó. Hermanos, están en la restauración del templo, están buscando
estaban buscando dinero realmente, están tratando de reparar las paredes, las puertas, y ¿qué creen que se encuentran ahí tirado, arrumbado ahí en los tiliches propiamente? Los rollos de los libros de la ley de Dios, el Pentateuco, la Torah, la encuentran. O sea, no la habían visto. Y fíjense lo que dice, y el escriba Hilcías dio el libro a Safán, y que lo leyó por primera vez en ese momento. Ahora dice, y el escriba Safán vino al rey, o sea, como que vino corriendo la idea, y dice, y trajo palabra al rey diciendo, tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y esto lo dice el escriba pues porque el rey le había encargado ese asunto. El escriba también informó al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. O sea, él no tenía ninguna instrucción formal de la palabra de Dios. Todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por inspiración de Dios. En ese momento encuentran el libro, lo abren y empieza a leer lo que Dios demandaba del pueblo, el pacto que el Señor había hecho con el pueblo. ¿Y saben qué es lo que hizo? Rasgó sus vestidos, que básicamente es esto, enseñar de duelo, de indignación, de decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? O sea, ahí decía propiamente que la idolatría no estaba bien. Ahí decía que nosotros teníamos que tener un corazón celoso delante de Dios. Nosotros el pueblo, pues. ¿Se da cuenta? Dice inclusive, fíjense lo que dice, y quiero que remarcaron en el versículo 19, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que te hablé contra este lugar. O sea, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo es que su corazón recibió la ley? Con ternura, con quebrantamiento, con arrepentimiento. ¿Se da cuenta? O sea, él ve los libros de la ley, escucha lo que el Señor tenía que decirle acerca del pacto que había hecho con Israel, y él finalmente pudo haber dicho, bueno, sin historia, son estos, estoy muy joven. No, su respuesta fue enternecimiento. Hubo una apertura en su corazón estaba delante de Dios. Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta a la voz de Dios. Ahora, es interesante ver que este muchacho en ese momento él tenía ¿cuántos años? 20. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué digo esto, hermanos? Le voy a contar una historia que acompañará lo que le muestre. En la Navidad, bueno, a mediados del siglo XIX, en una Navidad, en Inglaterra estaba nevando, estaba totalmente lleno de nieve en los caminos, y era domingo y tenía alguien que ir a la iglesia, a abrir la iglesia y a predicar. Y en eso, de alguna forma, mandan un mensaje al pastor, y el pastor está enfermísimo, con gripe, no puede morir. Entonces el pastor le manda un mensaje a uno de los ancianos de la iglesia, pues te vas a tener que hacer cargo porque yo no me puedo ni levantar de la cama, ¿no? Era un domingo. Entonces el anciano dice, pues jamás en su vida había predicado ningún mensaje, y dice, ¿por qué yo? Entonces ya de alguna forma él con todos los argumentos a favor o en contra de que él tenga que hacer esa tarea, la hace, va a la iglesia, de alguna forma dice, bueno, con esta nieve, ¿quién va a venir? Abre la iglesia, quita la nieve, empieza a hacer los acomodos, y ve que solamente en la iglesia en ese momento había 2 o 3 personas y un niño que estaba sentado en la banca de adelante. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Total, ya se para, dice que jamás en su vida había predicado ningún mensaje. Dice, bueno, como el niño no lo conocía, pues que él comienza a predicar el evangelio. Empieza a predicar acerca de por qué la salvación, por qué nuestro Señor Jesús, y qué teníamos, de alguna forma, cuál sería la respuesta de nosotros hacia esa invitación, ¿no? Dice que ha sido uno de los peores mensajes que él había escuchado, incluyendo el que él había dicho, ¿no? Total, él dice, pues bueno, no va a haber ningún fruto de esto. ¿Sabe quién era el niño? Era Charles Spurgeon, el niño que estaba sentado ahí. El nombre quizás no le diga mucho, pero ese hombre fue uno de los mayores predicadores del siglo XIX, de los más grandes evangelistas que había en el siglo XIX, y a quien le daremos la escuela dominical, por cierto, porque él comenzó a crecer en la fe. Él cuenta su testimonio. De esa manera él comienza a crecer en la fe, comienza a crecer y a madurar a través de los años, y él tenía un peso muy grande por los niños particularmente. Fue así como, viendo que había muchos niños que no sabían leer ni escribir, se le ocurrió la idea de tener una escuela en el domingo, que solamente que les iban a enseñar a leer y escribir, pero adicionalmente les iban a presentar el evangelio.
la escuela dominical. De esa escuela dominical salieron muchos misioneros, incluyendo Spurgeon. Ese hombre habló a millones de personas en el siglo XIX. ¿Por qué digo esto? Porque luego nosotros somos un poco indolentes con los niños, con los jóvenes, y pensamos que el trabajo de escuela dominical es para entretener a los niños, no para instruirlos en la palabra de Dios. Del grupo de jóvenes de mi iglesia, que mucho tiempo estuvo descuidado por la razón que haya sido, de ese grupo de jóvenes que un sábado asistieron 3 jóvenes nada más, y los 3 eran los líderes de los jóvenes. De ese grupo de jóvenes, que después fueron 80 o 90 que asistían regularmente los sábados, salieron pastores, salieron misioneros, salieron maestros de seminario, hermanos. No es ocioso que la iglesia tenga un trabajo continuo con los niños, con los jóvenes. Es necesario. El Señor los busca de la misma manera. Es importante. Es muy importante. El tiempo que usted pase con sus hijos es muy importante, hermano. No es tiempo, no es para cubrir una cuota y decir que hiciste un estudio. Es la vida espiritual de sus hijos. Y la vida espiritual implica la posibilidad de que si usted no hace eso, si los niños no tienen una respuesta favorable para con Dios, los niños van a pasar una eternidad en el infierno, por siempre. El tiempo que nosotros le destinemos a nuestros hijos, el tiempo que el Señor nos permita llevarles y presentarles la revelación delante del Señor y que nosotros oremos, es valioso, es muy valioso. El Señor Dios Todopoderoso, cuando Jeroboam subió al trono en el templo de Israel, en el tiempo de Israel, en primer libro de Reyes, capítulo 13, cuando el reino se dividió, cuando los israelitas no quisieron estar bajo el yugo y la casa de David, cuando fueron totalmente rebeldes delante del Señor, el Señor, mediante un profeta cuyo nombre no aparece, sin embargo se nombra como un varón de Dios, él fue delante de Jeroboam y le dijo: tú estás mal, estás pecando. Pero el Señor no se va a quedar así. El Señor va a levantar a un rey que se llama Josías y que va a quemar a todos los sacerdotes en el altar que tú estás levantando en este momento. 300 años después. ¿Y el Señor cómo responde? Con un niño de 8 años. Un niño de 8 años. La edad no es pretexto, hermanos, para nada. La edad no es pretexto para nada. 8 años. Y la respuesta del Señor fue crear en él un corazón tierno delante de él. Un corazón que fuera sensible a la voluntad de Dios, no sensible a las personas, no sensible al que dirán, sensible a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la primera lectura que tuvo, la primera lectura de la palabra de Dios, ¿qué le causó en él? Enterneció su corazón, hubo un arrepentimiento. Y en base a eso, ¿él qué hizo? Convocó al pueblo, convocó a los sacerdotes, los purificó según el rito que venía en este libro de la ley, los convocó y dice que el primer acto que hubo fue que celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. Un rey anterior a él ya había celebrado la Pascua, Ezequías, pero dice que jamás se había hecho una Pascua así. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de los jueces. Son como 500 años, hermano. 500 años de tener descuidada la palabra de Dios en un pueblo. 500 años. ¿Se da cuenta? Y todo lo hizo el Señor a través de ¿quién? De un muchacho. De un muchacho. De un muchacho que fue llamado y que tuvo la ternura en su corazón para obedecer el llamado. Pongan su dedo aquí y vamos a ir a Mateo capítulo 19. Fíjense lo que dice el capítulo 13. Si usted se da cuenta, Mateo 19, 13, si usted se da cuenta en el contexto, Jesús está en Judea en ese momento y en la Galilea. Recordará que los evangelios realmente es una jornada que comienza en Galilea y termina en Judea, en Jerusalén. 19, sí, Mateo 19. Y de alguna manera había unas personas que estaban los fariseos que eran celosos del Señor.
Ahora, es importante entender aquí cómo es que llegó ese celo de Dios hacia el pueblo de Israel. Hasta el momento del rey Josías, el pueblo realmente variaba entre dioses, variaba, no era un pueblo fiel, y por eso el Señor permitió que llegaran a Nabucodonosor, algunos reyes después, de hecho unos pocos años después de la muerte de Josías, y se los llevaron. ¿A dónde? A Babilonia. Ahí estuvieron 70 años. Ahí en Babilonia, hermanos, en Babilonia fue cuando comenzó realmente el celo del Señor por este pueblo, en unidad, en el destierro, en el sufrimiento. Ahí es donde los primeros comentarios de la Biblia, de lo que se conoce en hebreo como Tanaj, comenzaron a surgir. Ahí hubo ya una escuela de estudio sistemático. Ahí es donde nacieron las sinagogas, y ahí es donde nacieron dos partidos propiamente. Uno eran los fariseos y otro los saduceos. Los saduceos tenían su orientación en el culto cotidiano del templo. Los fariseos tenían su culto en la tradición y en la Biblia, en lo que se conoce como Tanaj, que son la ley, los profetas y los escritos. Bueno, cuando destruyeron el templo en Jerusalén, evidentemente, ¿quién iba a sobrevivir? Los fariseos o los saduceos. Los fariseos. Lo que nosotros ahora conocemos como judaísmo se origina más bien con los fariseos. Y de hecho nuestro Señor Jesús era mucho más cercano a los fariseos que a los saduceos en muchas cosas. Ahora, estos mismos fariseos no podían concebir que Jesús fuese un Mesías, porque ellos entendían a través de sus estudios de que el Mesías era un rey político. Entonces, sin embargo, ve a Jesús, nuestro Señor, y lo ven como un carpintero humilde. Sin embargo, el poder y las palabras de este hombre, nuestro Señor Jesús, traspasaban el corazón. En ese momento estaban interrogándole si me era lícito no tener la mujer de mi marido, y que si con quién me iba a casar, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que dice el versículo 13. Entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, que los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños y no lo impidáis, que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y llegamos a tener un paréntesis después. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí, y aquí se le acercó uno, en la otra versión, en la Reina Valera dice uno que era joven, y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Es interesante ver la actitud de este joven en comparación con el otro joven. Este era un muchacho que tenía disposición económica, era un hombre rico, y evidentemente había sido criado en la escuela de los fariseos. Era un muchacho que tenía conocimiento de la Biblia. Ahora, él finalmente se sentía merecedor de la misericordia de Dios, porque dice, bueno, perdón, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y aquí hay un principio filosófico muy interesante. Dice: solo uno es bueno. ¿Quién es bueno? Dios. ¿Por qué Jesús responde esta cosa? Le voy a responder. Cuando yo estudiaba en la escuela, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias, y en la Facultad de Ciencias estaba la Facultad de Biología. Bueno, los biólogos eran muy, pues no más que científicos, eran ecologistas, que las tortuguitas, que las platitas, que todo eso, ¿no? Entonces ellos año con año en el verano hacían una excursión hacia Mismaloya, donde desoban las tortugas, para cuidarlas de los depredadores y los cazadores de huevo y no sé qué. Y finalmente lo que hacían eran, sacaban los huevos del nido y los ponían en otro nido, y ponían sus banderitas, y ahí ellos hacían guardia. Bueno, eso hacían normalmente. ¿Es algo bueno? Pues sí, si lo pensamos con nuestra mente humana o moral, es bueno, ¿no? Sin embargo, ellos después de tiempo hicieron un congreso y invitaron al doctor Cisneros, un doctor muy Cifuentes, ¿no? Era muy connotado entre el mundo de los biólogos, y para esto, como hicieron el congreso, y nosotros, los que estudiamos matemáticas, no hacíamos nada más que reírnos, pues es que ustedes nunca hacen nada, y que quién sabe qué vino. Total, ya fuimos nosotros a la inauguración. El doctor Cisneros, un hombre ya de edad, se sienta, se para y los empieza a regañar a todos los biólogos. Dicen: ¿saben lo que ustedes están haciendo trasplantando los nidos? Están extinguiendo las tortugas. ¿Por qué? Porque la temperatura determina el sexo, y lo que estaban haciendo es estar creando una sobrepoblación de machos y pocas hembras, que es lo que iba a suceder si iban a extinguir las tortugas. Nosotros nos comenzamos a reír y a burlarnos, según nuestro escarnecedor entender. Sin embargo, lo que quiero que ubiquemos es lo siguiente: ¿era un acto bueno aparentemente? Sí. Pero sus alcances eran malos. Nosotros, nuestra bondad humana puede tener una buena intención,
nuestros alcances no son los adecuados. Solamente Dios, el alcance de Dios puede ser el adecuado, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y si la voluntad de Dios es la única que es buena, si nuestra voluntad no está alineada a ella, nuestra voluntad no puede ser buena. Por lo tanto, Dios no nos pide que seamos buenos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nos pide? Que nos alineemos a la voluntad del que es bueno, propiamente. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo al joven. Dice, solo uno es bueno, pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De alguna forma le dijo los mandamientos que tenían que ver con el ser humano. No los primeros que tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora fíjese lo que dice él. El joven dijo, bueno, todo esto lo he guardado, ¿me falta algo todavía? O sea, dándose baños de piedad y de pureza, ¿no? Es decir, yo todo esto cotidianamente lo hago. ¿Acaso me hace falta algo más para ser perfecto? Esa es la postura. Y eso es lo que le dice nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, perfecto. Esto implica que los que no son perfectos no van a entrar en el reino de Dios. Fíjese, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sigue. Lapidario. Si no amas a Dios aún sobre tus bienes, no estás en el reino de los cielos. Lapidario totalmente. Toda su justicia, ¿dónde se fue? Publicando. Si nosotros no amamos al Señor más que a nuestra vida, no podemos estar en el reino de los cielos. Si nosotros no amamos a Dios más que a lo que piensan nuestros vecinos, no podemos estar en el reino de los cielos. Si nosotros no amamos nosotros más que a nuestros hijos, como dice la Escritura, no podemos ser sus discípulos. Si nosotros no amamos más a Dios que a nuestros propios sueños, a nuestros anhelos, a nuestro pasado, a nuestro presente, a nuestro futuro, no estamos en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Esa es la esencia, y Jesús lo está diciendo. Si nosotros no amamos a Dios con ese grado de devoción, no somos. Así es. Contrastando con lo que pasó con Josías, ¿qué hizo él? Él no quería popularidad. Para él hubiera sido más fácil continuar con el culto de su papá y hacer los sacrificios ahí, más o menos. Él no. Hubo una conversión en su corazón. Amó a Dios más que a sí mismo, porque el peligro que corría Josías a la edad de 8, de 16, de 20 años es que llegaran los otros generales y lo mataran. ¿Pero usted cree que le importó a Josías? No. Había devoción delante de Dios. Había un llamado. El Espíritu lo estaba llamando. Y él obedeció. Contraste entre uno y otro. Fíjense lo que dice, continuamos con Mateo capítulo 19. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue como triste, porque su tesoro no estaba en ¿dónde? En Dios. ¿Estaba en dónde? Aquí. Entonces, si te quitan lo más preciado, pues uno cómo se siente. Dice, pero se fue por triste porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí el punto no es la riqueza material. Aquí el punto es, ¿dónde está tu tesoro? No está hablando de una persona que tiene muchas posesiones, porque el Señor puede ser que te dé muchas posesiones, pero que te dé un corazón totalmente dispuesto. Pero puedes no tener ninguna posesión material, pero que tu gran tesoro sea otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Cómo qué? La televisión, por ejemplo, ¿no? Sé que tengo que tener una devoción total con Dios. Sé que tengo que hincarme delante del Señor, orar, amarlo con todo el deseo, pero lo haré después que pase la novela. Eso significa que hay una idolatría ahí, obviamente. ¿Sí o no? ¿Amor salvando, poner? El
fútbol también. Eso no, eso está en otro apartado. El fútbol también puede ser un acto de idolatría, ¿no? Estamos diciendo cosas simples, hermanos, pero hay cosas más profundas, en las profundidades de este negro corazón. ¿Qué tal la lujuria, hermanos? Esas cosas que nos permitimos, ¿no? El ojo. Las ambiciones malsanas, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal el orgullo? ¿Qué tal la envidia? Y eso no lo dejamos porque nos deleita y nos regodeamos en ello. ¿Se da cuenta? Y todo eso es pecado delante de Dios. ¿Qué tal el celo profesional? El celo profesional de decir, bueno, es que yo soy, me tienen que tomar siempre en cuenta a mí, porque si no deciden conmigo, todo está mal. Eso se llama orgullo, soberbia. ¿Por qué? Porque yo me tengo en tan alta posición. Soy Dios, yo soy Dios. Que las cosas no fluyen si no es a través de mí. ¿Se da cuenta? Eso también. ¿Qué tal la vanidad? ¿Qué tal todo ese tipo de cosas? Pero fíjense, voy con esto con los tesoros, dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pues es lógico, ¿no? Bueno, pues realmente todos tenemos un tesoro. ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién se puede salvar? No puedo dejar las cosas. No es de que yo me lo proponga y ya estuvo, bueno, ya no voy a ver tele, bueno, y pues bueno, ya no voy a ser vanidoso, y bueno, ya voy a dejar a una de las 3 mujeres que tengo, y fíjense lo que dice aquí delante de Dios. Jesús le dijo: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. O sea que es imposible para el hombre desprenderse. No se va a poder desprender a lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes en tu fuerza. Si lo intentas, aunque lo intentes, el hecho de que lo intentes en tu fuerza es pecado. Fíjense lo que dice: pero para Dios todo es posible. Todo es posible. El que tú te desprendas de tus tesoros es un acto de Dios. Si Dios, el Espíritu, no te concede eso que se llama arrepentimiento, no se puede. No se puede. Aquí nuestro Señor Jesús nos está confrontando con lo que somos de una manera muy vívida, hermanos. Con lo que somos. Con todos aquellos anhelos y cosas que son parte de nosotros y que son nuestros dioses. Y que el Señor nos exige, no es una sugerencia, no es un acto de ver, no, es una exigencia. Renuncia a ello. Porque si no renuncias, no eres mi discípulo. Y si no somos sus discípulos, no tenemos acceso a la gloria de Dios. Y si no tenemos acceso a la gloria de Dios, ¿dónde es nuestro destino? El infierno. Y el punto, hermanos, no es que el infierno sea muy caliente, muy torturado ni nada. El punto es de que pasaremos una eternidad sin poder ver el rostro de Dios y gozarnos en el gozo en el rostro de Dios. Nunca. Y el hecho de estar separado de Dios por una eternidad produce en nosotros ¿qué? Sufrimiento eterno. Y un sufrimiento que no hay consolación. ¿Por qué digo esto? La iglesia ahora, esta congregación ha pasado por sufrimiento. Y muchas veces nosotros no entendemos el por qué. ¿Por qué las enfermedades? ¿El por qué las cosas no salen como uno quiere? ¿Por qué de las decepciones? Porque yo pensaba construir una vida con una persona y no se puede. Pero ¿sabe qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una cláusula, hermanos. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero no en nuestro propósito, sino en el propósito de ¿quién? En el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre por siempre. Dicho de otra forma, Él sabe que nuestro bien, porque Él es bueno, y Él es el único bueno, sabe que nuestro bien está con Él. Sabe que con nuestro bien es renunciar a todo.
Sabe que nuestro bien es que aunque nosotros suframos, veremos el propósito de Dios cumplido. ¿Y sabe qué va a producir eso en nuestro corazón? Gozo. ¿Cuánto? Mucho. Más gozo. Y la promesa de verlo, hermanos. Eso es lo que el joven estaba rechazando. El cristianismo, hermanos, como tal, es complicado. ¿Por qué es complicado? Si usted va a una iglesia que le predican y le dicen, hermano, pues usted va a ser próspero y va a bendecir, y el Señor, usted reclame las promesas, y si no haga su berrinche, hermanos, eso no es el evangelio. Muchas veces los hijos de Dios sufrimos, y sufrimos siendo verdaderamente inocentes, y el Señor lo permite, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, el crecimiento de nosotros se da mayormente en el sufrimiento que en una zona de confort. Y si el Señor le ha permitido a usted sufrir, gócese por ello, porque el Señor cumple su propósito en usted. Y el hecho de que usted esté en el propósito de Dios debe darle mucho gozo, porque usted es parte de Dios, es parte de la familia de Dios, y usted no está en condenación, ya no está en la ira de Dios, porque el sentimiento de Dios hacia el pecado es ira, mas la ira de Dios es vida eterna en Jesús, y usted está ahí. Y si Dios, nuestro Señor Jesús, fue crucificado, ¿qué le hace pensar que usted no va a sufrir? No hay manera. Estamos en una guerra, y hay bajas en la guerra, y hay sufrimiento, pero la ventaja es que nosotros ya vencimos esa guerra, y no nosotros, nuestro Señor Jesús, y Él cumple su propósito ahí, y usted está en ese propósito. Así que sienta gozo, glorifique a Dios. Vamos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, y ahora te suplicamos que tu Espíritu toque nuestros corazones, que quienes aquellos personas, Señor, que saben, Señor, que no son tus discípulos, te suplico que tú les concedas el arrepentimiento, que ellos puedan clamar, Señor, a ti por salvación, porque eres la única fuente, Señor, porque la salvación es por fe, Señor, no es por obras, porque es gloria tuya, Señor. Yo te suplico, Señor, que bendigas a estas personas, que el Espíritu les hable, Señor, y ahora, Señor, te suplico por todos aquellos corazones, Señor, que están doliéndose, que hay sufrimiento, Señor, que tú los afirmes, Señor, que tú los abraces, Señor, que tú los consueles. Te damos gracias, Señor, también por el sufrimiento. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque aún veremos más tu gloria y caeremos rendidos delante de ti, Señor. Amamos tu nombre, Señor, y deseamos tu pronto regreso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir por los niños y vamos a tener 5 minutos.